nosotros podamos hacer. ¿Ya? Para una visión, una introducción y visión panorámica, ¿ya? De lo que es poder trabajar con el FPGA, ¿no? Y obviamente que esta tarjeta o este microcontrolador, ¿no? Trabaja con su lenguaje de programación que es el VHDL, ¿ya? Entonces vamos a hacer una visión panorámica de cómo está estructurado, ¿no? Cuál es su forma de trabajo, para que de ahí ustedes rápidamente se puedan adaptar a cualquier descripción de chip que nosotros podamos hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con algo bien básico, que es la lógica combinacional, ¿no? La lógica combinacional, nosotros sabemos pues por circuitos digitales, que son circuitos integrados en el cual no guardan nada, no registran nada, o sea, en otras palabras, no tienen memoria, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que si ustedes le ingresan una señal a estos chips, ¿no? De manera instantánea, ¿no? Porque el retraso son de eh, milésima de segundos, ¿no? Podemos decir casi de manera instantánea, nosotros vamos a tener una respuesta, ¿no? Como el caso, pues, de las compuertas lógicas, ¿no? La compuerta suma, ¿no? Que es la compuerta OR, la compuerta producto, que es la compuerta AND, la compuerta negación, que es la NOT, la compuerta XOR, ¿no? Y sus variantes con la negación, ¿no? NAND, NOT, XNOR, ¿no? Entonces, estas compuertas lógicas, si ustedes le ingresan, pues, valores en la entrada, vamos a poner una compuerta AND, una 7408, ¿no? Según el manual de tele, nos dice que es una compuerta AND de 2 entradas, una salida. Entonces, si yo ingreso en estas 2 entradas, voy a suponer el valor 1 y en la segunda entrada el valor 1, en mi salida voy a tener como respuesta casi inmediata, ¿no? Del valor 1, ¿no? Dado que 1 por 1 es 1, ¿no? Entonces, aquí no hay registro de nada, ¿no? Dato que ingresa es la respuesta que voy a tener de manera inmediata, como si fuera un reflejo, ¿no? Entonces, así trabaja lo que son de lógica combinacional, ¿no? A diferencia de lo que son lógicas secuenciales, ¿no? En las secuenciales sí hay que tener cuidado y sí hay registro, hay memorias, ¿no? Entonces tenemos que tomar el tiempo, que vendría a ser un tiempo presente, ¿no? Y un tiempo que antecede, ¿no? Justamente porque se guarda en una memoria, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar todavía con estos chips que son los más básicos, ¿no? Que no tienen memoria. Y a ver, vamos a ver cómo nosotros lo vamos a trabajar con el VHD. El bloque digital, en donde los valores de salida dependen únicamente de las combinaciones de las entradas. Hacen un cambio en las entradas, ¿no? De manera inmediata, estas salidas, ¿no? Se obtiene una respuesta, ¿no? De acuerdo a las variaciones que ustedes hacen de las entradas, ¿no? Si, como le decía en el caso de la compuerta AND, si tienen 1, 1, salida 1. Si hacemos el cambio de 1, 0, ¿no? Respuesta va a ser 0. Si hacemos el cambio 0, 0, ¿no? Vamos a tener respuesta 0, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿no? Las salidas dependen de las entradas, no hay registro, no hay memoria, la respuesta es prácticamente súper rápida, ¿no? Es súper rápida. Muy bien, entonces, en un sistema combinacional, también tenemos que tener en cuenta algo. Si bien es cierto, los chips, ¿no? Por lo general, tienen diversas entradas, 2 entradas, 3 entradas, 4 entradas, ¿no? Depende de la naturaleza del chip, pero por lo general los chips tienen una salida, ¿no? Por lo general, ¿no? Pero cuando hablamos de un sistema combinacional, ¿no? Donde hacemos la agrupación o bloques de varios de estos chips, ¿no? Entonces ya no vamos a pensar que solamente vamos a tener una sola salida, sino en un sistema ya puede trabajar con diversas entradas, no hay un límite de entradas, pues eso dice de E sub 0 hasta E sub n, ¿no? Que son las entradas. Y con las salidas va a pasar lo mismo. Yo puedo tener diversas salidas, ¿no?
5, 6, 7, 8, 9, no sé, eso depende de mi diseño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estoy en una casa domótica, por ejemplo, trabajo con varios sensores, ¿no? Trabajo con un sensor de iluminación, un sensor de movimiento, ¿no? Un sensor, por ejemplo, de temperatura, sensores de contacto, quizás también puedo tener sensores de ruido, ¿no? De diferentes umbrales que puedan hacer ruido, ¿no? Y así puedo seguir nombrando, ¿no? 7 sensores, 8 sensores, ¿no? Y si quiero seguir acoplando, ¿no? Sensores, simplemente seguiré añadiendo a las entradas, ¿no? Según mi diseño. ¿Y estos sensores qué me van a activar? ¿No? Bueno, me pueden activar, por ejemplo, la apertura de una puerta, la apertura de una ventana, me puede activar iluminación, me puede activar motores, por ejemplo, de un ventilador o un extractor, ¿no? Puede displayar, por ejemplo, video o una sirena, ¿no? O enviar quizás un mensaje SMS, ¿no? De auxilio, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que va a ir activando, ¿no? También las señales de salida se van a ir acumulando, ¿no? Entonces, por eso no se tiene un sistema combinacional con números limitados, ¿no? Son los números de entrada y los números de salida, eso es según el diseño que se tenga que hacer. Obviamente que a más entradas, mayor salida, el sistema se vuelve más complejo y por lo tanto hay que también hacer un diseño adecuado por la cantidad de circuitos integrados que consumen corriente, consumen voltaje, ¿no? Entonces la fuente de alimentación debe ser la adecuada o quizás tomar alimentación por etapas, ¿no? O quizás tomar alimentación parcializada, ¿no? Para chips, otra alimentación para motores, que son los que consumen más, ¿no? Otra alimentación, por ejemplo, este, para actuadores, ¿no? Entonces, ir dividiendo, ¿no? De tal manera, ¿no? Que la energía puede ser la adecuada, ¿no? Y se pueda suministrar en todo el circuito. Entonces, eso hay que también tener en cuenta cuando tomamos sistemas grandes, complejos, ¿no? Otro punto importante son los tiempos de retardo. Si bien es cierto, la respuesta es rápida, ¿no? De los chips. Sin embargo, cuando ya hacemos circuitos grandes, el, la latencia de la tardanza, ¿no? De poder responder, sí ya se va sintiendo. O sea, ya no es que sea tan imperceptible, ¿no? Cada chip, cada señal que va pasando por cada chip va generando un retardo, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Los retardos. Los retardos, el consumo de energía, hacer un buen diseño para poderlos dividir por bloques, para poder identificar rápidamente, ¿no? Las etapas del circuito y lo que se quiere conseguir, ¿no? De acuerdo al objetivo del proyecto. Entonces, todas esas cositas hay que tener en cuenta cuando se trabaja con un sistema combinacional, ¿no? Que eso todavía es propio de hablar de circuitos digitales, ¿no? ¿Qué más? Si hacemos un método de diseño, ¿no? Hay que recurrir a estas etapas, ¿no? En estas etapas que tenemos las especificaciones del sistema, el punto número 1, ¿no? A veces, obvian, ¿no? Las especificaciones del sistema, ¿no? Pero recuerden, cuando trabajamos con sensores, ¿no? Hay que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque en las especificaciones del sistema, ¿no? Damos condiciones iniciales. Y a veces en los circuitos integrados, ¿no? Por ejemplo, pasó con puertas lógicas, a veces obviamos las condiciones iniciales, ¿no? Simplemente ingresamos señal y ya está, ¿no? Pero cuando hablamos de sensores no es tan práctico como los circuitos integrados, ¿no? ¿Por qué? Porque los sensores, primero, según la naturaleza del sensor, puede estar activado o desactivado. Eso quiere decir, normalmente en 0 puede estar activado o puede estar activado normalmente en 1, ¿no? No sabemos, ¿no? Cómo estará activado. Entonces, no se puede, pues, asumir que en 1 se va a activar o que en 0 se va a activar, ¿no? Hay que plantear las condiciones iniciales antes de hacer los diseños, ¿no? Otro punto importante son las calibraciones, ¿no? Como sensores hay que calibrar previamente, ¿no? Entonces, o los botones, ¿no? Normalmente abiertos, normalmente cerrados, ¿no?
Entonces, hay algunas cositas, ¿no?, de criterio que hay que especificar en el sistema, darle condiciones iniciales, ¿no? Y después de ello, poder ya plantear el diseño, ¿no? Entonces, en el paso 2 nos dicen determinar entradas y salidas. Ah, un ratito que está sonando mi alarma. Un ratito, por favor. A ver, hay que especificar las condiciones iniciales del sistema, especialmente cuando se trabaja con sensores, condiciones iniciales. Dos, es poder determinar, según ello, quiénes van a ser mis entradas y quiénes van a ser mis salidas, ¿no? Porque, aunque no lo crean, todavía para algunos no está claro en un sistema poder determinar cuáles son las variantes que van a ser la entrada y quiénes van a ser parte de mi salida, ¿no? Hay que establecer eso. Después de eso se construye la tabla de verdad, ¿no?, donde colocamos nuestras variables de entrada, colocamos las variables de salida y según las condiciones de entrada, ¿no?, nosotros vamos a decir al sistema qué es lo que quiere que haga para ciertas condiciones de entrada, ¿no? O mis variables de entrada están en un estado, ¿no? Y en ese determinado estado, pues quiero que se active o quizás se desactive, ¿no? Entonces, para eso me ayuda poder construir la tabla de verdad. Y después de eso, por cada salida, tengo que construir mis ecuaciones. Y obviamente que las ecuaciones, según el método que haya utilizado, a veces todavía falta reducir. Entonces, cuando nosotros sacamos ecuaciones, tenemos que hacer las ecuaciones simplificadas, ¿no? ¿Por qué? Porque me van a dar el mismo resultado, voy a tener que usar mayor cantidad de integrados, voy a tener que cablear más, ¿no? Y al final para que me dé el mismo resultado, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se sacan las ecuaciones, tratamos de llevarlo a lo más simplificado posible. Eso dice ecuaciones mínimas. Y después que hemos sacado las ecuaciones, viene lo que es el diagrama esquemático. Y después del esquemático, que ya tenemos el circuito, pasamos a un simulador donde hacemos las implementaciones, las pruebas, ¿no?, antes de poder hacer una implementación física. Entonces, esas son las etapas, ¿no?, de un diseño combinacional, que no es nada del otro mundo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a trabajar con los módulos del FPGA, ¿no?, cuando hablamos de implementación, estamos hablando de que no lo vamos a llevar pues a una implementación a nivel de circuitos, ¿no?, sino vamos a llevarlo a una implementación de descripción de hardware, ¿no? Para eso vamos a emplear el VHDL, ¿no? Luego hacemos lo que son las formas de onda para poder probar entradas y salidas, ¿no? Si las salidas que he planteado en mi diseño están obedeciendo, ¿no?, a las entradas. Y después de ello, que se hace la simulación, ¿no?, ya se pasaría al siguiente paso, que vendría a ser una implementación física. Sería pasar el programa, ¿no?, del VHDL y poderlo llevar al chip del FPGA. Y luego en el FPGA, pues, conectar las entradas y salidas y hacer las respectivas verificaciones, ¿no? Entonces, esas son, ¿no?, las etapas. Pero miren que para poder implementar en el VHDL, ¿no?, tenemos que hacer todas las etapas previas. O sea, tenemos que hacer las especificaciones del sistema, determinar las entradas y salidas, construir la tabla de verdad, hacer las reducciones, ¿no? El método más clásico es Carnot. Tenemos el circuito, ¿no? Y sobre este circuito nosotros ya comenzamos a trabajar, ¿no?, con el VHDL, ¿ya? Entonces, no significa que en este curso no se vaya a tocar nada de circuitos digitales, ¿no? Al contrario, es un plus, ¿no?,
de todo lo que ustedes conocen de circuitos digitales y lo vamos a perfeccionar, ¿no? Muy bien, entonces en esta etapa de implementación, ¿no? Donde le decía, ya ustedes no lo llevan pues a un nivel de simulación con Proteus, ¿no? Simulink, ¿no? O cualquier otro simulador de circuitería, ¿no? Sino la idea ahí es llevarlo a la implementación con el VHDL de acuerdo al circuito que ustedes han obtenido, ¿ya? Y como les decía, hacemos la descripción de hardware con el VHDL y luego hacemos las respectivas pruebas, ¿no? Con las formas de onda, verificando las entradas y salidas. Como les dije la semana pasada, ¿no? Este programa es un programa un poco duro, ¿no? No es como un Proteus, ¿no? Y eso que Proteus todavía también es un poco duro, ¿no? Pero no es como un Proteus, ¿no? O otros programas de simulación donde es más dinámico, es más amigable, ¿no? Es más interactivo. Puedes ver los chips, puedes ver las entradas y salidas, jalar tus cables y todo eso, ¿no? Aquí en el VHDL es más, no es tan amigable, ¿no? O sea, es así como ustedes están viendo las formas de onda, ¿no? Hay que hacer ese seguimiento, ¿no? Si he puesto la entrada, por ejemplo, P, en la entrada O, en la entrada L, en un tiempo cero, ¿no? Se ingresaron las señales, ¿no? Con los datos 000. Entonces, en la salida, ¿no? Que es AL, ¿no? Estoy obteniendo un nivel bajo, ¿no? Entonces, ustedes no lo ven, pues no es así como le decía que es más amigable el puteo. Aquí no, acá hay que saber leer señales de entrada y señales de salida, ¿no? Es por eso que hay que implementar muy bien la tabla de verdad, ¿no? Porque vas a tener que verificar toda la tabla de verdad, ¿no? Cuando la tabla de verdad tiene la entrada 000, ¿cuál es su salida? Entonces, esto es lo que tienes que verificar en estos respectivos tiempos. Cuando la entrada es 001, ¿no? Entonces, ¿qué se esperaba en la salida? Entonces, eso hay que verificar también aquí, ¿no? Entonces, hay que hacer las validaciones. Y de una vez que ya está esto, ok, está validado, como le decía, el siguiente paso es grabar el programa, ¿no? Del VHDL que se ha generado, grabarlo en la FPGA y después de ello probar, ¿no? La FPGA con los puertos, con las conexiones de los puertos de entrada y salida, ¿no? Que las entradas estén con los sensores, que las salidas estén con los actuadores y hacer las respectivas pruebas físicas, ¿no? Claro que, como le decía, en una virtualidad, ¿no? Hacerlo esto físico, un poco difícil, ¿no? Pero al menos sí, desde lo que es la virtualidad, ¿no? Podemos trabajar con esta parte de simulaciones, ¿no? Entonces, hasta ahí es la idea, ¿ya? Las etapas de implementación del diseño, es que la última parte es enfocarlo o darle forma hacia lo que es el VHDL. Entonces, ¿qué es el VHDL, no? Tanto que les he hablado del VHDL, ¿no? El VHDL es un lenguaje de programación, ¿no? Aunque no es tanto un lenguaje de programación, ¿no? Es un lenguaje de descripción de hardware, ¿no? Que podemos hablar que se sitúa como a bajo nivel, ¿no? Ustedes saben que en los lenguajes de programación hay dos tipos, ¿no? El bajo nivel y el del alto nivel. Los de bajo nivel son programas que están más apegados al hardware y por lo tanto su estructura, su código, ¿no? Es mucho más duro de poder interpretar, de poder hacer la programación, porque hay que conocer los registros internos, hay que conocer las banderas, hay que hacer las configuraciones manuales, ¿no? Direccionar los puertos uno a uno de manera manual, ¿no? Y eso no es tan fácil, tampoco es tan amigable, ¿no? Hay que conocer el chip pero en toda su integridad, porque hay que conocer los registros, la memoria, las posiciones, ¿no? Todos los movimientos, toditito, es bien, bien duro. Es por eso que cuando se habla de Assembler, ¿no? Que es un lenguaje de programación de bajo nivel, no, muchos pues no lo conocen, ¿no? Pero a los inicios de la programación se trabajó con Assembler, ¿no? Luego, ya en un paso más evolucionado, se pasa a un lenguaje de alto nivel, ¿no? Que significa que es más amigable para el usuario. Ya hay librerías, ¿no? Que sintetizan todos esos pasos que se hacían manual. Ya hay sentencias que obvian, o más bien no obvian, sino encierran, ¿no? Varias sentencias que se trabajan
en Assembler, ¿no? Entonces lo simplifica o ayuda mucho al proceso de poder generar, ¿no? Parte de la programación, ¿no? Por ejemplo, en un lenguaje de alto nivel podemos hablar al lenguaje C, ¿no? Es un lenguaje que se adapta muchísimo a poder trabajar con memorias, registros, ¿no? En PLAs, ¿no? Es un lenguaje muy versátil para electrónica, ¿no? El C. Y claro que del C todavía sale su versión mejorada que vendría a ser el C++, ¿no? Que obviamente es mucho más amigable que el C todavía, ¿no? Pero aunque no lo crean, por ahí algunos dirán, bueno, es más fácil, ¿no? Poder trabajar con un lenguaje de alto nivel. Pues ahora yo he trabajado con Arduino, ¿no? Y la verdad es que es mucho más fácil, ¿no? Las sentencias, los mnemónicos y todo, ¿no? Poder, este, hacer programación, ¿no? Con C, ¿no? Arduino es bastante fácil. Pero si ustedes pasan, pues, a Assembler, no es tan amigable, ¿no? No es que sea imposible, pero no es tan amigable, no es tan fácil de poder programar. ¿Ya? Pero eso no significa que el assembler dejó de existir, ¿no? Porque algunos dirán, si es más fácil poder trabajar en C, ¿por qué tengo que programar en assembler, ¿no? Simplemente mejor ya no lo hago, toda mi programación paso a C como mínimo, ¿no? El detalle es que como electrónicos necesitamos parte de la programación no tanto a nivel macro, sino a nivel micro. Como electrónicos, la sincronización, la temporización, los desfases y las precisiones, ¿no? Eh, Eso por lo general se hace en un lenguaje de bajo nivel. ¿Sí? Es por eso que todavía Assembler no ha desaparecido. Si nosotros queremos tener precisiones únicas, ¿no? De sincronismo, temporizaciones, frecuencias y todo eso, es mejor trabajarlo en Assembler, ¿no? Pero si vamos a ir a otro nivel, simplemente niveles de activación, desactivación, poder censar valores, ¿no? Entonces, no es tanto la exigencia de medir frecuencias, tiempo de respuesta, latencias, ¿no? Entonces, no está tan abocado a eso. Entonces, ahí es, de hecho, mucho más amigable poderlo trabajar en un lenguaje C, ¿no? Pero si alguien, por ejemplo, me dice, no, profesora, yo voy a trabajar con temporizaciones, quiero frecuencias exactas, ¿no? Porque en tal segundo y milisegundos necesito que se active, ¿no? Tal precisión. Ah, entonces de hecho que el lenguaje de alto nivel no te va a ayudar mucho, ¿no? Ahí sí ya tendrías que trabajar pues, con Assembler o lenguajes de bajo nivel y uno de ellos de bajo nivel es el VHDL, ¿no? Trabaja con mucha precisión en tiempos, en frecuencias, en latencias y todo eso. Entonces, el VHDL está eh, clasificado como un lenguaje de bajo nivel, ¿no? Un lenguaje más ligado al hardware, no tanto al software, sino al hardware. Entonces, ahí sí va a ayudar. Entonces, voy a pasarles un video antes de irme por este lado del VHDL para que quede más claro la idea. El videito está acá. Ah, ya, pero no he compartido mi pantalla. Deja de compartir esta y volvemos a compartir. Sí, una moneda. Igualito, ¿no? Hablar del FPGA, ¿no? Me involucra hablar del VHDL, ¿no? Y viceversa. Si hablo del VHDL, tengo que involucrar al FPGA. Uno es el hardware y el otro es el software. No pueden trabajar de manera separada, ¿no? Los dos trabajan juntos. Entonces, vamos a ver primero, entonces, qué es el FPGA y luego qué es el VHDL. Si no se escucha, me avisan, ¿ya? Vamos a agrandarlo. Ah, ya, ya, ok. Y se entiende, Sí, pues porque son ahora sí. tarjetas para aprender, Ya, lo voy a ya que se retroceder. utilizan. Si estudias electrónica o te agrada la tecnología, tal vez conozcas o has usado tarjetas Arduino y Raspberry Pi. Estas dos tarjetas son utilizadas para crear un sinfín de aplicaciones, desde consolas de videojuegos hasta robots. Son muy versátiles, pero están limitadas. Y se entiende, porque son tarjetas para aprender, ya que se utilizan principalmente para enseñar conceptos de programación y robótica. Pero existe una tarjeta la cual se está utilizando para enseñar conceptos más avanzados de programación y creación de sistemas embebidos. Estas tarjetas son conocidas como FPGA, pero tenemos que aclarar conceptos.
Arduino y Raspberry Pi son las marcas de las tarjetas, pero tenemos un mal concepto de lo que se utiliza al momento de programarlas. A lo que me refiero es que cuando se utiliza Arduino se está programando un microcontrolador y cuando se utiliza Raspberry Pi se está programando un CPU. En el caso de las tarjetas FPGA, lo que están programando es el chip FPGA. Pero aquí curiosamente confunden la tarjeta completa como si fuera el FPGA y no les llaman por su marca. Así que si eres de esas personas que les dice FPGA a la tarjeta, no lo hagas. Las principales marcas que fabrican tarjetas con chips FPGA son Xilinx y Altera. FPGA viene de las siglas en inglés de Field Programmable Gate Array, lo cual traducido y ajustado al español significa matriz de puertas lógicas programables en campo. La arquitectura de estos chips es muy interesante, ya que a diferencia de los CPU, GPU y microcontroladores, este contiene en su interior una cantidad de bloques lógicos configurables, interconexiones, matrices de conmutación y entradas y salidas. Cada bloque lógico contiene LUTs, multiplexores y flip-flops tipo D. Este es un circuito muy sencillo, pero muy poderoso, especialmente por el bloque LUT, el cual significa Lookup Table. El LUT, en términos simples, contiene todas las compuertas lógicas y puede hacer todas las operaciones booleanas que te puedas imaginar, dependiendo de cuántas entradas tenga el bloque LUT. Normalmente, un bloque lógico tendrá 4 entradas, así que esa LUT podrá hacer cualquier operación booleana de 4 entradas. La salida de la LUT va directamente al flip-flop tipo D y al multiplexor. El flip-flop lo que hace es guardar la señal, o sea, preserva el estado de la información para saber qué fue lo que salió de ese bloque lógico. Mientras tanto, el multiplexor está conectado a otro circuito, al cual se le conoce como matriz de conmutación, y sirve para activar los multiplexores y seleccionar las señales que se van a conectar a otros bloques lógicos o a otras matrices de conmutación. Ahora, probablemente estén un poco desorientados, pero hay una manera fácil de ver todo esto. Como ya les mencioné antes, cada bloque lógico tiene una LUT. Esa LUT puede hacer cualquier operación booleana y las operaciones booleanas se pueden implementar con circuitos electrónicos. Esto significa que cada bloque lógico puede ser un circuito, y como te lo puedes imaginar, esto da lugar a implementar circuitos muy complejos. Y tal vez te preguntes, ok, pero ¿cómo le damos información? ¿Cómo se conecta a un sensor? ¿Cómo le ponemos switches o pantallas? Bueno, cada chip FPGA tiene una serie de entradas y salidas, las cuales se comunican con todos los componentes de la tarjeta. Gracias a esto, cada tarjeta puede ser utilizada para diseñar sistemas embebidos, debido a que uno en realidad no está programando, más bien está diseñando un circuito integrado, el cual, una vez finalizado, puede ser impreso a un chip. Esto se debe a que los chips FPGA utilizan un lenguaje llamado VHDL, el cual significa Very High Descripted Language, lo cual traducido y ajustado al español significa lenguaje descriptivo de alto nivel. Pero esto merece su propio video, y lo veremos la siguiente semana. Quiero agradecerle a mis Patreons como Ángel Méndez, Daniel Nebot, Dani Álvarez, Spartan 113, Héctor. Está por acá. Esta parte, ¿no? En el video, ¿no? Habló bien claro lo que es un microcontrolador, como el caso de Arduino, lo que es un CPU, ¿no? Como el caso de Raspberry Pi, como una computadora. Y el tercer caso que citó fue el FPGA, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, o sea, si bien es cierto, todos ellos son sistemas embebidos, tienen un chip central, ¿no? Dentro de un módulo, y este módulo me permite conectar, ¿no? Entradas y salidas, diversos dispositivos que voy a tener entrada y salida, y a través de este chip principal, ¿no? Va a ser controlado, ¿no? Pero, sin embargo, la forma de cómo es controlado se diferencia, ¿no? Y justamente ahí lo remarca el video, ¿no? Lo que es un microcontrolador, lo que es un CPU y lo que es un FPGA. Estamos hablando de tres modalidades que, si bien es cierto, son sistemas embebidos, se centran en un lenguaje de programación, ¿no? Pero si entramos un poco más a ello, cada uno tiene sus características, ¿no? Y su forma de trabajo. En el caso de las FPGAs, ¿no? Te dice, no es tanto digamos, no está orientado tanto al software, ¿no? Sino está orientado más al hardware. ¿Y esto a qué se debe, no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, bancos de prueba, vamos a poner protobares de pruebas. ¿Y ustedes qué es lo que hacen con estos protobares de pruebas si quieren hacer un circuito? Bueno, simplemente se jala cables, ¿no? Para poder unir diferentes elementos de entrada y salida. Voy jalando cables físicos, ¿no? Los voy conectando, ¿no? Y al final, pues, obviamente voy a tener un resultado, ¿no? Que enciendan los LEDs, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos en bancos de pruebas físicos, ¿no?
módulos físicos. O por último, o sea, no tengo los bancos de prueba, ¿no? Pero sí un protobar. Y en este protobar, ¿qué haces, no? Pinchas tus chips y luego vas cableando, ¿no? Vas jalando cables, uniendo pues entradas y salidas, ¿no? Según tu diseño. Entonces, esa forma física, como tú trabajas en tus protobar, jalando cables para poder unir entradas y salidas, ¿no? Es la misma forma que trabaja el FPGA. Si ustedes ven en el video, ¿no? En cada intersección de estas líneas amarillas hay unos cuadraditos, ¿no? Y en estos cuadraditos, que están con los marroncitos, ¿no? Algunos están con rojo, ¿no? Estos modulitos, ¿no? Internamente, ¿qué contienen? Nos dice que contiene lo que son compuertas lógicas, contienen decodificadores, contienen MUX, contienen contadores, ¿no? O sea, es como si fueran, cada cuadradito, pues, un conjunto de chips, ¿no? Que están listos para usarse. Entonces, cada vez que yo hago una configuración en el VHDL, es como si estuviera uniendo mi cable físico, ¿no? De un chip a otro chip, ¿no? Pero obviamente que en el VHDL, estas líneas o estos cables, no estamos hablando de cables físicos, sino estamos hablando de cables virtuales. Entonces, si nosotros hablamos de cables físicos, ¿no? Montar todo un circuito de 3, 4 protobar, te has amanecido, has trabajado semanas, ¿no? Has tenido que conectar desde cero, probar una a uno y todo eso, ¿no? Todo lo que implica una cablería física. Y si hay un cambio en el diseño, ¿no? ¿Qué significa? Que todo lo que has cableado tienes que nuevamente recablear, ¿no? Es sacar y volver a poner, porque así es cuando trabajamos de manera física. Pero cuando hablamos de lógica, ¿no? Poner ese cable físico, perdón, poner ese cable virtual y sacarlo y volverlo a conectar quizás ese cable virtual a otro modulito donde tiene otros componentes, eso el programa lo hace en cuestión de segundos. Entonces, poderlo programar en perdón, con las FPGA es súper sencillo, porque si te equivocas, corriges y otra vez se vuelve a recablear de manera virtual, ¿no? Eso es lo que da la facilidad. Y es por eso que se dice que es un lenguaje de descripción de bajo nivel. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de programación, sino que el lenguaje VHDL lo que hace es, como decir, conexiones virtuales internas, comenzando a unir módulos, ¿no? Cada modulito comienza a jalar un cable virtual y de esa manera tiene, pues, los puentes, ¿no? Donde tienes un ruteo, donde vas a tener tu entrada, ¿no? Y al final de la ruta vas a tener tus salidas, ¿no? Entonces, todos esos módulos que están ahí, que ustedes observan en el gráfico, o sea, son módulos que están ahí listos para que sean usados. ¿Se usan todos? No sé, eso depende de lo que tú quieres que haga tus circuitos. Y como también dice el video, prácticamente estamos creando chips, porque estamos justamente haciendo estas conexiones físicas, entre comillas, virtuales, ¿no? Estamos cableando de manera virtual, ¿no? Estamos haciendo un ruteo, quizás depende de lo que queramos hacer, y la capacidad del uso de estos componentes puede estar al 10%, al 20%, al 30%, al 50%, quizás al 100%, no se use todo, ¿no? Pero sí hay bastantes integrados, ¿no? Entonces, según el objetivo del proyecto, ¿no? Va a haber un ruteo de entrada y salida, se va a usar los módulos necesarios, ¿no? Y cuando se haga la simulación, en la simulación me va a decir cuántos de estos recursos han sido utilizados y cuáles son estos pines también que han sido utilizados, ¿no? Todo eso sale en la simulación, ¿ya? Es por eso que no está orientado a decir propiamente un lenguaje de programación, sino lo que se le dice es una descripción de hardware. ¿Qué es lo que quiero que haga mi hardware? Y según esa descripción va a ser cableados internos de manera virtual, ¿no? Ahora, el circuito equivalente que me entregue esta FPGA, no vayan a pensar que es el circuito que ustedes están esperando, ¿no? Vamos a suponer, profesora, yo le he entregado un circuito que asumo que debe ser un MUX, ¿no? Pero cuando simulo, el simulador no me entrega un MUX, me entrega un decodificador, ¿no? Me está entregando otra cosa. ¿Y por qué lo hace? Porque el mismo FPGA, al momento que tú compilas, ¿no? Tú le has dicho que tenga ese comportamiento de MUX, ¿no? Pero él en su cableado internamente habrá tomado como mejor opción trabajarlo con un decodificador. O sea, para el sistema, el mismo sistema vio que eso era lo más conveniente, que con eso iba a trabajar mejor, que iba a ser más rápido, más versátil, ¿no?
No le interesa qué es lo que tú ya has pensado, ¿no? Sino busca optimización. Optimización de recursos en tiempo, en velocidad, ¿no? En tiempo de respuesta, ¿no? Busques todo tipo de optimización. Entonces, si esa optimización va a hacer que tome un circuito diferente, no hay ningún problema, ¿no? Lo que tú tienes que tener en cuenta es que las entradas estén alineadas con las salidas. Tal entrada tiene que producir tal salida, ¿no? Si lo cumple, no hay ningún problema, ¿no? Lo que haya hecho internamente el VHDL, lo haya transformado, ¿no? Haya hecho lo que haya querido, ese es su asunto del VHDL. Es por eso que ese circuito equivalente, entre comillas, equivalente que nos va a entregar, se llama el RTL. Entonces, el RTL va a ser el circuito equivalente que el sistema toma como mejor opción, ¿no? Realizarlo de esa manera, ¿no? Ha trabajado de manera interna todo su tablerío virtual, ha visto que esa es la mejor manera para que pueda cumplir mis entradas y salidas, ¿no? Entonces, el circuito se llama circuito RTL, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, no tiene nada que ver con un CPU y no tiene nada que ver con un microcontrolador. El microcontrolador, pues hablamos de registro, movimiento de memoria, que el punto flotante y algo parecido también es con el procesador. Aquí no se habla nada de eso, si se dan cuenta. No hay nada de eso, ¿no? Simplemente es ruteos, ¿no? Que se hacen conexiones de diferentes módulos, ¿no? Y ese ruteo, ¿no? Son conexiones virtuales que si quiero hacer alguna modificación, nuevamente se vuelve a recablear, ¿no? De manera virtual y así de manera súper rápida vuelvo a hacer conexiones. Es por eso que el FPGA me dice, ¿no? Yo puedo hasta emular que estoy trabajando hasta con 10 Arduinos, ¿no? 10 Arduinos en paralelo, pero el FPGA me lo emula, ¿no? Puedo hacer ese trabajo como si estuvieran 10 Arduinos en paralelo. Sí, lo puedes. Si tú ruteas, le dices al programa, ¿no? Que elabore de esa manera, y el FPGA pues tiene esa capacidad de los chips y todo eso internamente, lo hace, ¿no? Que ha habido casos así como les menciono, ¿no? Que hacen la emulación de 10 Arduinos, ¿no? En un solo chip que es el FPGA. Por eso se dice que el FPGA es bastante robusto, ¿no? Es bastante bueno. No son para aplicaciones de prueba, de ensayos, ¿no? Educativos, ¿no? Como el caso del Arduino, ¿no? Sino son chips más de uso pesado, ¿no? Es industrial, automotriz, ¿no? Aeroespacial, o sea, son trabajos más rudos, más sofisticados, más industrial, más fuertes, ¿no? A comparación de Arduino, ¿no? Entonces, es otro tipo, ¿no? de manejo. Y obviamente que el tipo de manejo también estamos hablando, pues, entre comillas, los costos. Los costos de las FPGA, pues, obviamente no son las mismas, pues, del precio de Arduino. Arduino en el mercado podemos encontrarlo, pues, promedio desde los 30 soles a menos todavía. Pero vamos a dejarlo así, ¿ya? Promedio de 30 soles. En cambio, las FPGA, pues, las encontramos en dólares, ¿no? $300 hacia arriba. 300, 300, $400, ¿no? Hacia arriba. Entonces, la diferencia es abismal, ¿no? Por su forma de trabajo y obviamente también por los elementos que alberga, ¿no? Entonces, hay bastante diferencia. Bueno, entonces eso es lo que quería recalcar del video. Este es el video de la parte física, ¿no? Ahora vamos a ver el video de la parte del software. A ver, ¿dónde está mi? Aquí está. Último nivel, debes aprender su lenguaje de programación, el cual no es sencillo y no se parece a los lenguajes normales, o mejor dicho, a los lenguajes de alto nivel. Para aquellos que no saben qué es un lenguaje de alto nivel y de bajo nivel, les explico. Un lenguaje de alto nivel es aquel que se puede expresar de una manera natural y entendible para una persona. Por ejemplo, C++, Java y Python, entre muchos más, son lenguajes de alto nivel. Mientras tanto, el lenguaje de bajo nivel es aquel que casi se escribe en binario, ejerce un control más directo sobre el hardware y está limitado a la estructura física del chip que quieres programar. Ejemplos de este lenguaje son ensamblador y lenguaje máquina. FPGA utiliza dos lenguajes, VHDL y Verilog. En el video pasado les dije que VHDL significa Very High Descriptive Language, pero esto es una mentira a medias. Porque la verdad es que VHDL significa VHSIC HDL, lo cual significa Very High Speed Integrated Circuit Hardware Descriptive Language, pero se resume en Very High Descriptive Language para los amigos. Y Verilog es simplemente la estandarización de la IEEE. VHDL y Verilog no son considerados lenguajes de programación. Y yo sé que esto es impactante, pero tiene su razón. Los lenguajes de alto nivel y bajo nivel son lenguajes de programación que le dicen al hardware existente qué hacer.
mientras que con VHDL y Verilog tú mismo diseñas el circuito del hardware que necesitas. En otras palabras, le dices al chip FPGA cómo se tiene que interconectar. Esto se debe a que VHDL y Verilog son lenguajes descriptivos de hardware, mejor conocidos como HDL por sus siglas en inglés. Estos se utilizan para describir la estructura y el comportamiento de los circuitos electrónicos, comúnmente circuitos lógicos digitales. Pero HDL no es un lenguaje sencillo de entender y no sigue las reglas que siguen los otros lenguajes de programación. Por ejemplo, no es secuencial y se puede ejecutar en paralelo varias instrucciones. El lenguaje que más o menos se le parece es ensamblador, pero solo en sintaxis. HDL tiene una gran diferencia a los lenguajes de programación normales, y esto es que necesita una noción explícita del tiempo, y esto es un atributo principal del hardware que se esté utilizando. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente cuando uno está programando, no nos interesa en lo más mínimo a qué frecuencia va el reloj interno del chip. Sin embargo, en HDL sí nos debe de importar porque necesitamos saber cuándo activar ciertas señales o cuándo se van a activar ciertos eventos en el hardware. Por ello, es importante decirle a nuestro hardware a qué frecuencia va a trabajar. Otra cosa que se tiene que ver es la estructura del circuito que se va a diseñar. Existen tres: data flow, conductual y estructural. Puedes utilizar solamente una estructura, pero la verdad es que eventualmente vas a hacer una mezcla de las tres, por la razón de que en Dataflow describes cómo tus señales van a comunicarse entre sí, cómo se tienen que ir activando y cómo se van a utilizar entre varios módulos. En Conductual describes tu diseño de manera secuencial o en forma de algoritmo, pero no les dices cómo implementarlo a nivel hardware y dejas que el compilador haga sus propias interconexiones. En otras palabras, le dices qué hacer, pero no cómo conectarse. Y en estructural dices qué componente vas a utilizar y cómo se van a conectar. Como pueden ver, eventualmente vas a querer crear tus propios módulos o componentes en VHDL y vas a buscar la manera en que estos se comuniquen. Es ahí cuando vas a utilizar todas las estructuras. Una vez teniendo un diseño hecho en VHDL o Verilog, podrás sintetizarlo o simularlo. Esto es el equivalente de compilarse. Dependiendo de qué compilador utilicen para estos lenguajes, se les va a generar un archivo que es un esquemático, mejor conocido como diseño RTL. En ese archivo podrán ver el circuito lógico de su hardware. Con ese diseño ya pueden implementarlo en un circuito o imprimirlo en una placa. Para terminar el video les explico otra manera de ver la diferencia de lenguajes normales y HDL. En los lenguajes normales creas software y con HDL diseñas hardware. Y el hardware que diseñes está limitado a las entradas y salidas que tenga el chip FPGA, porque puedes crear un sinfín de circuitos como CPUs, GPUs, microcontroladores y mi aplicación favorita, consolas de videojuegos retro. Ahora, esto tan solo es una introducción a VHDL y en un futuro quiero hacer una segunda parte, así que háganme saber sus dudas. Quiero agradecerle a mis patrons como Ángel Méndez, Daniel. Ya, muy bien, entonces hemos visto dos videos bastante interesantes, yo creo que nos aterriza bastante qué es o cómo se trabaja el VHDL, cómo trabaja el VHDL en conjunto con el FPGA, ¿no? De manera superficial podemos decir, ¿no? Es otra tarjeta más embebida, ¿no? Al estilo Arduino, ¿no? Pero a medida que nosotros vamos a ir adentrándonos, conociendo más a esta tarjeta, ¿no? Vamos a comenzar a ver, pues, diferencias marcadas, ¿no? Entre cada tipo de chips, ¿no? Muy bien, entonces en el VHDL nosotros ¿qué tenemos, no? Tenemos una etapa de diseño, ¿ya? Otra etapa de compilación, otra etapa de simulación y la última etapa que vendría a ser la verificación, ¿ya? Entonces cuando nosotros trabajamos en el VHDL y estoy yendo por acá. Ya, entonces, y la siguiente parte, bueno, quizás no lo hice el video, ¿no? Pero yo sí lo remarco, es la síntesis, ¿no? Cuando nosotros hablamos de síntesis, ¿no? A veces lo comparan, ¿no? En algunos tutoriales que pueden verlos ustedes, ¿no? En la web, como si fuera la compilación, ¿no? Pero más que compilación, es la síntesis, ¿no? Ahora, en el VHDL, ¿no? Nos dice, puedes trabajar tanto a nivel de lenguaje, o sea, programando netamente en VHDL, o puedes subir tus esquemáticos, tus circuitos físicos, hacer todo el diseño al estilo Proteus, ¿no? Y el programa también te lo va a sintetizar, ¿ya? Eso quiere decir que para poder, digamos, obtener nuestra simulación, ¿no? Para el FPGA, yo puedo trabajar en dos formas. Uno, diseñando en el VHDL, o dos, ¿no? Diseñándolo bajo un esquemático.
¿no? Un circuito, una circuitería. En ambos casos, ¿no? Me va a dar la síntesis, voy a tener el archivo RTL, voy a tener mis formas de onda de entrada y salida, y con eso va a ser suficiente para poder albergarlo, grabarlo en la FPGA y que pueda obedecer, ¿no? Lo que se ha trabajado, entradas versus salidas, ¿no? De cualquiera de las dos maneras. Sin embargo, y ahí viene el pero, sin embargo, es mejor que ustedes trabajen con el VHDL. Y eso es lo que yo les enseño, ¿no? Poder trabajar con el VHDL. Quizás alguien pudo haber trabajado con esquemáticos y llegar a esta parte final, ¿no? Del RTL y tener el circuito simulado, ¿no? O sea, pueden llegar, no pueden llegar. Quizás algunos dirán, pero yo estoy más acostumbrado a trabajar Proteus, estoy más acostumbrado a trabajar con circuitos, ¿no? Y quiero hacerlo, ingresar mi circuito y que eso lo simule, ¿no? Sí, pero vuelvo a mencionarles, no está mal, no hay nadie que lo pida, que diga que está mal, pero la sugerencia y la recomendación es que ustedes lo trabajen por VHDL, ¿no? ¿Por qué? Porque programar por VHDL es mucho más versátil que hacerlo por circuitos. Y si ustedes quieren hacer modificaciones, quieren trabajar con módulos que quieren repetirlos, ¿no? En un esquemático no lo van a hacer, ¿no? Entonces, en el VHDL sí lo pueden hacer. Ahora, si el circuito es grande, trabajar el esquemático no les va a ayudar mucho, ¿no? Es mejor trabajarlo por el VHDL cuando los circuitos son grandes. Y más aún, si es que hay bloques que se repiten, mucho mejor trabajarlo con el VHDL, ¿no? Por eso que ahí les he puesto sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Si lo quieren hacer a través de esquemáticos, ¿no? Bueno, puede ser al inicio, ¿no? Más fácil porque están acostumbrados más a trabajar con circuitería, ¿no? Simular el diseño final, pero cuando son circuitos grandes ya esto no es fácil de manejar, ¿no? Quieren hacer cambios, también ya no es tan fácil de manejarlo, ¿no? Y si quieren trabajar por etapas, módulos que se vuelven a repetir, tampoco ya no es tan fácil, ¿no? En cambio, si trabajan con el VHL, es fácil editar los cambios, ¿no? Pueden manejar circuitos grandes, ¿no? Pero el defecto es que a veces se hace pesado pues aprender el VHL, ¿no? Pero vuelvo a decirles, les recomiendo que no trabajen con el VHDL. Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a adentrar al programa. ¿Qué es lo que contiene el VHDL? ¿No? ¿Cuál es la estructura del programa? ¿Cómo debo empezar mi primer programa? Bueno, para poder trabajar en el VHDL hablamos de dos partes importantes. La primera parte se llama entidad y la segunda parte se llama arquitectura. Entonces, en la primera parte de la entidad, lo que se ve son los elementos externos al circuito. O sea, sí, quiénes son mis entradas, quiénes son mis salidas. No la parte de adentro del diseño, ¿no? Que tuvo un chip, tres chips, cuatro chips, que esta señal entró, salió por aquí, entró por allá. No te están pidiendo cómo está diseñado internamente. Solamente es quiénes son tus entradas, quiénes son tus salidas. Es la parte que se encuentra fuera de la caja negra, ¿no? Entonces, esa es la entidad, ¿no? Entonces, en esta entidad, como ahí nos dice en la PPT, se declaran los puertos, los que se van a ver desde afuera. ¿Quiénes son mis entradas? ¿Quiénes son mis salidas? ¿No? Y la forma de poder redactarlo, ahí lo tenemos, dice entity, de entidad, entity, y luego dice puerta AND. Esa puerta AND que está en azul es parte editable, ¿no? O sea, yo como usuario puedo editarlo y colocar el nombre de la entidad, ¿no? En este caso se llama Profesora, puerta. Sí, disculpe, creo que está a ver, gracias por avisar. Como estoy cambiando de ventanas, también se me va. Ya, entonces les decía que el programa tiene dos partes importantes, ¿no? La primera parte se llama entidad y la segunda parte se llama arquitectura, ¿no? Entonces, en la parte de entidad, ¿no? Estamos viendo acá entidad, ve todos los que son los puertos, ¿no? Todo lo que es de manera externa, hacia afuera, ¿no? ¿Y qué es lo que está hacia afuera? Mis puertos de entrada y mis puertos de salida. Ahí voy a declarar eso. Entonces, la estructura es como están viendo acá ahorita, ¿no? Lo que está en azul es lo que el usuario puede editar, ¿no? Como usuario yo lo puedo mover. Pero el resto ya no, ¿no? Son palabras reservadas, ¿no? Del sistema. Por ejemplo, que dice entity, es una palabra reservada del sistema. Pones nombre de la entidad, is, ¿no? O sea, la entidad, puerta AND es, port, abro paréntesis, ¿ya? Y esta sentencia port, ¿dónde termina? Termina aquí, en esta última parte, donde está cerrando el paréntesis y pone punto y coma. Voy a recalcar esta parte porque acá vienen los primeros dolores de cabeza. Cuando ustedes no ingresan correctamente una sentencia, obviamente que el programa no va a funcionar, ¿no? Entonces, acá tienen que acostumbrarse a la tipología, ¿no? A escribir correctamente. Entonces, miren, aquí abre paréntesis, ¿ya? Y aquí están los puertos. Estos puertos, sí, SW1 y SW2, son los nombres que el usuario coloca, ¿no? Entonces, ha llamado SW1, que vendría a ser mi entrada. Aquí está. Dos puntos, in, que es entrada, in. Y aquí dice std-logic, ¿no? ¿Qué significa eso, profesora? In, obviamente, ya sabemos que es entrada. std-logic significa el tipo de dato. Entonces, nosotros para hablar std-logic significa en equivalencia que es un dato binario. ¿Y qué es un dato binario? O
solamente tiene dos posibilidades. ¿Es 0 o es 1? Sus dos posibilidades. Entonces yo le estoy diciendo aquí que este puerto, SW1, va a ingresar un 0 o un 1. Y obviamente si en este otro puerto, SW2, también va a entrar un 0 o un 1. Por lo tanto, voy a decir, son puertos de entrada, in, ¿no? Y en ambos va a ingresar 0 o 1, ST logic. Miren, aquí dice punto y coma. O sea, estoy separando ahora para la otra señal. SW2, dos puntos, in, ST logic, punto y coma. Miren que no es coma, es punto y coma. Y luego pongo mi puerto de salida, en este caso se llama LED, ¿no? LED, dos puntos, out, salida, ST logic, porque esta salida LED también puede ser un 0 o un 1, entonces también es del tipo ST logic. Pero miren que al momento que termina, aquí no hay un punto y coma como los otros. Miren, SW1 termina en punto y coma, SW2 termina en punto y coma, pero esta última línea, ¿no? Ya no está terminando en punto y coma, no hay nada. Simplemente está el paréntesis cerrando y ya fuera del paréntesis está el punto y coma. ¿Ya? Remarco porque aquí son errores clásicos, ¿no? A veces piensan que aquí continúa el punto y coma, cierran el paréntesis y siguen con él, ¿no? Y ahí ya les genera error y todo el ciclo del error, ¿no? Otros lo que hacen es, ponen punto y coma, paréntesis y nuevamente un punto y coma, ¿no? Ah, perdón. Entonces eso es obviamente error. Ya por eso lo remarco aquí, para que como ustedes son primerizos, no tengan ese problema, ¿no? ¿No? Entonces, acá también justo les explico en la siguiente PPT, ¿no? STLOGIC significa valores binarios del 0 al 1. Profesor, ¿existen otros valores? Claro que sí, ¿no? Puede ser el caso del U, que significa sin inicializar, X, asignación múltiple, eso quiere decir que puede tomar el valor de 0, 1, 0 débil, 0 fuerte, 1, 1 débil, 1 fuerte, ¿no? Asignación múltiple, cualquiera de ellos. Da igual, guión, rayita abajo, o un valor tipo nulo. Alta impedancia Z mayúscula, ¿ya? No es Z minúscula, es Z mayúscula. Z mayúscula es una palabra reservada, la minúscula no. Ahora, antes de la entidad, ya cuando hagamos todo el programa completo, arriba de la entidad, le antecede lo que son las librerías, ¿ya? Hay una librería primordial que siempre tiene que ir, siempre, si no, no funciona. ¿Por qué? Porque esta librería pues contiene los puertos de entrada, los puertos de salida, los comandos más básicos, entonces si no se coloca, no va a funcionar, ¿ya? Adicional a ella ya pueden ir colocando pues otras librerías que ustedes obviamente van usando y van contemplándolo dentro del programa, ¿no? Entonces ahí ponemos librería, library, está en inglés, ¿no? I tres veces ya, en mayúscula, la librería IEEE. Y use, punto y coma, y use. Esas dos líneas siempre tienen que ir, o sea, siempre, si no, no va a funcionar nada, ¿ya? Entonces les hago presente, ¿no? Pone la librería, ¿no? Y use, y después ya sigue el módulo entity, ¿no? Que hay que declarar quiénes son los puertos de entrada y salida. Entonces, entiéndase, ¿no? Que del sistema que yo voy a obtener, la entidad tan solo interviene en la parte externa, ¿no? Entonces aquí estamos viendo como una caja negra. Dentro de la caja negra es la circuitería que se va a albergar, pero en lo que es la entidad no le importa la forma que pueda tomar el circuito, solamente le importa quiénes son las entradas, quiénes son sus salidas y que las entradas y las salidas están asociadas, ¿no? Eso nada más le importa a la entidad. Siguiente parte es la arquitectura. Entonces, en la parte 2, que es arquitectura, como ya hemos declarado quiénes son los puertos externos a la caja negra, entonces en la arquitectura tenemos que decirle cuál va a ser ese circuito o ese comportamiento que va a estar dentro de la caja negra. Entonces, ahí va a adoptar lo que es la arquitectura. Y obviamente, pues que la arquitectura también va a tener su sintaxis, ¿no? Entonces aquí va a tener architect, ¿no? El nombre de la arquitectura del nombre de la entidad, ¿no? Ya está. Y luego se abre un beginning, ¿no? Que significa inicio. Y ahí se comienza o se inicia a hacer la descripción del hardware, ¿no? Y termina con end, ¿no? Ahí está, end y el nombre de la arquitectura, ¿no? Profesora, ¿qué nombre? El que le has puesto aquí al inicio, ¿no? Porque le has puesto arquitectura, nombre de la arquitectura, aquí está el nombre. Así como lo has aperturado aquí, ahora en end lo cierras, pues, ¿no? Nombre, arquitectura, end, nombre de la arquitectura. Es medio la arquitectura, el cuerpo que tiene arquitectura, ¿se está viendo? Ah, ya sí, pensé que sí, me voy a pasar. Entonces tiene aquí arquitectura, tiene el beijing y tiene el fin. Estos tres, a mencionar, componen lo que es la arquitectura. Ahora, acá también hay que tener en cuenta algo. Em, por lo general, ¿no? Nosotros trabajamos de manera concurrente y hay que también tener cuidado en valores y señales, ¿no? A veces no se tiene cuidado en eso.
Ahora, primer caso, ¿no? Pues ahora, ¿qué significa concurrente? ¿Qué significa esa palabra concurrente? Cuando ustedes han armado sus circuitos en el protobar de manera física, lo han energizado y le han puesto la fuente de alimentación. ¿Qué sucede con los circuitos? ¿Todos se energizan de manera inmediata? ¿O es que se energiza primero una etapa, pasa unos segundos, se energiza la segunda etapa, pasa otros segundos y se energiza la tercera etapa? ¿Cómo sucede en un circuito físico real? ¿Todo se energiza o lo hace de a poco? De a poco, como lo he visto yo. ¿De a pocos? ¿Seguro? Sí, cuando he conectado todo entre Arduinos y un SP32, solo se alimentó el Arduino. El SP32 como que no funcionó. Tal vez sea por un problema de conexión. Ah, porque lo tendrías aislado, pero si tú lo conectas y todos están conectados a la fuente de alimentación, no encuentro el motivo por qué no se tendría que energizar. Normalmente cuando ustedes energizan un circuito, dicen, prende la fuente, ¿no? Prende la fuente. Todo lo que está en el protobuffer, o al menos todo lo que tiene conexión a la alimentación, todos se energizan de manera simultánea. Salvo que esté aislado, ¿no? Y que tenga que tener un control para que recién se habilite, se active su energía, ¿no? Eso es porque tú lo estás controlando. Pero si todo estuviera conectado a la fuente de alimentación, no hubiera motivo de que no se energice, ¿no? La energización es inmediata. Es como si yo les dijera, tienen un televisor y ustedes enchufan al televisor. ¿Qué sucede con la placa del televisor? ¿Se energiza toda la placa o solamente se energiza de manera parcial o se va energizando por partes? Si ustedes meten el dedo ahí en la tarjeta del televisor, Por completo sería. claro, por completo. Es lo mismo que sucede con la computadora, ¿no? Ustedes enchufan la computadora y todo está energizado. No hay nada que no esté energizado, todo está energizado. Ustedes meten igual el dedo a la placa madre, le va a pasar corriente. O hasta el chasis, o más, ¿no? Ustedes sacan el chasis, ya les pasó corriente, ¿no? Es porque todo se energiza, ¿no? Salvo que ustedes están controlando una etapa, ¿no? Donde ya, por ahí pueden controlar algo, ¿no? Están inhibiendo, ¿no? Pero por lo general es que todo esté energizado, ¿no? Se energiza de manera inmediata, ¿no? En milisegundos, es esa alimentación, ¿no? Y eso se le llama concurrente. Se alimenta, ¿no? O se energiza de manera simultánea a todos, eso significa concurrente. Y eso es lo que ocurre en un circuito real. Ahora, recuerden que en el VHDL, no hace un ratito que hemos visto los videos, ¿cómo está internamente el chip? Son módulos, son módulos que simplemente lo que se hace es conectar. No sabes de que las conexiones son virtuales, ¿no? No son físicas, pero se conectan. Y al fin y al cabo son chips, son módulos. No estamos hablando de programación, estamos hablando de elementos físicos. Entonces, si yo ingreso un voltaje, ¿qué va a suceder? Todo lo que están dentro de ese chip, o al menos que tengan conexión, se van a energizar de manera simultánea. Y eso es lo que se le llama concurrente. Eso es la diferencia entre un lenguaje de programación. En un lenguaje de programación se ejecuta línea por línea de código. Primero se ejecuta la línea 1. Si no hay problemas, todo está bien, pasa a la línea 2. Si todo está bien, pasa a la línea 3. Y así sucesivamente. Imagínate que tengas un programa con 100 líneas de código. Comienza a pasar la línea 1, la línea 2, la línea 3, llega a la línea, por ejemplo, 20, y en la 21 encontró un error. Dice, error. Entonces, ¿qué sucede? Se planta en la línea 21. Ya no sigue avanzando. Ya no hay línea 22, línea 23, no, simplemente se planta en la línea 21 y te sale el mensaje de error que está plantado en la línea 21. ¿Y eso por qué? Porque lo leyó de manera secuencial, línea por línea. Línea 1, línea 2, línea 3, así sucesivamente. A eso se le llama secuencial y eso hacen los lenguajes de programación. Pero en el DHDL, vuelvo a decir, no estamos hablando de un lenguaje de programación, estamos hablando de hardware, ¿no? Simplemente es hardware que estamos conectando. En vez de hacer conexiones de cable físico, las conexiones son virtuales, pero internamente es hardware. Eso quiere decir que cuando se energiza, se va a energizar todo de manera simultánea. Entonces la pregunta es, profesor, entonces todos los comandos que yo coloque en el VHDL, ¿todos van a funcionar eh, al mismo tiempo? ¿No? Sí, es cierto, todos van a funcionar al mismo tiempo. No es que si lo pongo en la línea 1 va a funcionar primero que al que lo ponga en la línea 100. No, la línea 1, la línea 90, la línea 50, la línea 4, la línea 100, todos van a funcionar en un mismo tiempo. Todos. Entonces, esa es la diferencia. Por eso se dice concurrente. El VHDL es concurrente porque no es programa, es hardware. Y si hablamos de hardware, la energización es simultánea para todos los que están conectados, ¿no? Entonces, hay ahí una diferencia bastante remarcada del VHDL con lo que son los lenguajes de programación, ¿ya? A ver, continuamos. Entonces, aquí no dice, ¿no? Tipo de enunciados concurrentes, ¿no? No dice, se hacen por asignación de señal, ¿no? Generalmente son las asignaciones de señales. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero trabajar de manera secuencial? Necesito trabajar de manera secuencial, ¿no? Vamos a suponer, estoy trabajando con registros. Entonces, en registros, sabemos que el registro trabaja con memorias. Hay un tiempo presente
y un estado siguiente. Entonces, ahí, digamos, no puedo trabajar simultáneo porque no puedo tener el tiempo presente y el tiempo siguiente en el mismo momento. No puedo hacer eso. Entonces, acá sí necesito es trabajar de manera secuencial. ¿Cómo hacerlo en el VHDL? Hay que engañarlo al sistema. Entonces, entre comillas, ¿no? Un engaño al sistema. Entonces, ¿cómo se le engaña, profesora? Hay que abrir un proceso. Entonces, cada vez que nosotros abrimos un proceso, todo lo que está encapsulado dentro de ese proceso va a trabajar de manera secuencial. Si ya sacamos de ese proceso, ya todo trabaja de manera concurrente. ¿Ya? Entonces, esas son las cosillas que hay que tener en cuenta antes de hacer la programación, ¿no? Porque después vienen los dolores de cabeza y tratan al VHDL como si fuera un lenguaje de programación de alto nivel. Y no es así, y comienzan los errores, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Algunas sentencias que trabajan con señales concurrentes. Tenemos, secuencial, tenemos el when, el else, ¿no? Trabajan de manera secuencial. Vamos a trabajar dentro de... Ya pasamos. Ya, algunos enunciados que podemos trabajar dentro de lo que es un proceso o process, ¿no? Es el caso del if, el caso del case. Algunos operadores lógicos, sí, claro que sí, también podemos trabajarlo en el VHDL. Los operadores lógicos ya sabemos que son compuertas lógicas. AND, NAND, NOT, FOR, ¿no? Podemos trabajar con booleanos y a nivel de bit, claro que sí. Acá, por ejemplo, tenemos una ecuación booleana, ¿no? Por ejemplo, tenemos Q igual a A más X por Y, ¿no? Ecuación booleana. Pero esto si lo pasamos al VHDL, ya lo pasamos a través de compuertas lógicas, ¿no? S más es la interpretación de un OR, ¿no? O la equivalencia. Paréntesis, ¿no? X y el producto, equivalencia, compuerta AND, ¿no? Y Y. Ahí lo tenemos, ¿no? Para la segunda ecuación lógica, ¿no? Y igual a A más B negado por C negado más D. Igualito hacemos la equivalencia del más por OR, el producto por AND y los complementos con NOT. Ahí está, ¿no? Trabajamos a nivel del VHD. Tipo de datos, ¿no? Sí, también trabajamos con tipo de datos, ¿no? Booleanos, en números enteros, números reales, en tiempos, letras, ¿no? Que son los caracteres, cadenas de letras, que es el string, y todo eso lo contempla. Y si vemos, por ejemplo, este casito, ¿no? Un circuito chiquito, para que más o menos pueden ver la estructura. Tenemos aquí el esquemático, por ejemplo, tenemos una compuerta AND. Es un circuito, obviamente, recontra básico, ¿no? Pero que nos sirve para poder ordenarnos y orientarnos a la estructura del programa, ¿no? Entonces, si tengo este circuito, ¿no? Entonces voy a tomarlo así, esta es la caja negra. Y en la caja negra, ya dentro de la caja negra, es el circuito que puede adoptar diferentes formas, que en este caso vendría a ser una sola compuerta, que es la compuerta producto. Pero en la parte externa de esta caja que tenemos los puertos de entrada y salida, que es SW1, SW2 como entrada, y este tercero, LED como salida. LED como salida. Ya, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Tomamos lo que es la entidad, ¿no? Entity, ¿no? Palabra reservada. Puerta AND, aquí la tenemos, es el nombre del usuario. El usuario coloca este nombre, le estoy llamando puerta AND. Es port, ¿no? Abro paréntesis y aquí voy a colocar SW1. In es entrada del tipo binario, STLogic. SW2, in también es entrada, STLogic. Let, en este caso let vendría a ser salida. Como es salida, out, ¿no? Salida. Out. Y también es de tipo binario, STLogic, ¿no? Así como estoy abriendo port, cierro el port con end. Miren, abro port, abro paréntesis, cierro, paréntesis, punto y coma, finalizo la entidad. Entidad inicia aquí y finaliza end, y finalizo con el nombre de la entidad que se llama puerta AND, ¿no? Y entonces es el bloque de la entidad. ¿Qué más? Tenemos la segunda parte del programa que es la arquitectura, ¿no? Architect, y aquí voy a colocar el nombre de la arquitectura, ¿no? O sea, el usuario coloca el nombre de la arquitectura. En este caso se llama gate, ¿no? Architect, gate. ¿De quién? De la entidad. ¿Cómo se llama la entidad? Puerta AND. Entonces, de puerta AND. Ahí está, ¿no? Is, ¿no? Abro el benching, el inicio, y aquí voy a colocar todo el comportamiento que va a tener el circuito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que haga este circuito? Quiero que la salida LED 1 se le asigne
asignación es menor o igual, se le asigne el resultado que va a dar de SW1 and SW2. Termino la sentencia con punto y coma. Ahí está. Y como es un circuito chiquitito, porque es una sola compuerta la que está aquí, por eso que solamente salió una línea. Cuando obviamente se hagan trabajos más grandes, debe salir más líneas. Entonces, ¿qué más tengo aquí? En gate, ¿no? Cierro lo que es la arquitectura que se llama gate. Entonces, architect gate de la entidad que se llama portal is, abro el beijing. Dentro del beijing colocaré todo el desarrollo, todo el comportamiento que quiero que haga el circuito y cierro la arquitectura con end gate. Ahí está. Muy bien, Profesora, bien, ¿ves? disculpe, ¿se me escucha? Sí. Lo escribo por el chat. A ver. Y del paquete, los nombres se escriben con mayúsculas. No, lo bueno del VHDL es que no te va a discriminar mayúsculas y minúsculas, no hace esa discriminación. Pero de manera particular les sugiero, ¿no?, de que algunos términos sí ustedes usen la mayúscula y en otros términos usen la minúscula, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la librería sí usen mayúscula, ¿no? Por la preferencia. Pero si lo hacen en minúscula, no es que no les va a dejar ejecutar o va a generar error, ¿sí? No hay problema de ese tipo. Gracias por avisarme también ahí que había consulta del compañero. Como estoy mirando la PPT, no he revisado la consulta de chat. Este ya está. Este ya está. Oh, este esquemático, por ejemplo, ¿no? Tengo una compuerta producto, una compuerta suma, ¿no? Si quiero ver la entidad, que es la caja negra, ¿no? Solamente la caja negra visualiza lo exterior. ¿Quiénes son las puertas de entrada del sistema? Acá tengo SW0, SW1 y SW2. Ahí está. ¿Quiénes son en mi salida? Tengo a LED0 y LED1. Estos son mis salidas. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Coloco la librería. Después de la librería, ya voy colocando lo que es la entidad. Y en la entidad declaro, ¿no?, quiénes son mis puertos de entrada y salida. ¿Entrada quién es? Tenemos aquí, ¿no? SW0 in, de entrada. Señal binaria, ¿no? STLogic. SW1, entrada, STLogic. SW2, entrada, STLogic, ¿no? Luego que tengo LED0, out, salida, también dato binario. LED1, out, salida, dato binario. Y ahora cierro lo que es la entidad que se llama dos puertas. Ahí está. Luego sigue la arquitectura. Architect, le llamo un nombre, gate. ¿De quién? De la entidad que se llama dos puertas. Is, es, abro el beijing. Y ahora voy a describir todo el comportamiento que tiene este circuito. Entonces, en este circuito voy a decir esta salida LED0 y W1. Ahí está. Y en el caso de LED1, le voy a asignar SW1 suma SW2. Y cierro la arquitectura que se llama gate. ¿No? Y miren, ¿ven? Así de sencillo. Claro que este es un circuito sencillo, pero esta es la estructura, ¿no? Si ustedes manejan bien la estructura, ya el desarrollo del comportamiento del circuito ya se hace más fácil. Ahora, teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Si estamos hablando de este circuito, alguien pudo haber colocado quizás de esta manera, ¿no? Si aquí está el producto, primero coloco el producto, ¿no?, en la arquitectura, y en el segundo punto coloco la suma, ¿no? Sin embargo, alguien también pudo haber dicho, profesora, ¿y qué pasaría si lo pongo al revés? Primero pongo la suma y después pongo el producto, ¿no? En ambos casos son válidos. ¿Por qué son válidos? Porque ya les dije que aquí trabajan de manera concurrente. Todo se energiza en un mismo tiempo. Da igual que sea la línea 1, la línea 2, la línea 5, la línea 10, la línea 30, la línea 99 o la línea 100, ¿no? O a más. O sea, así tengan 1000 líneas de código, las 1000 líneas de código se van a energizar de manera simultánea. Entonces, da igual el orden. O sea, yo puedo poner el número 100 adelante del número 1, o puedo poner el número 100 adelante del número 4, o puedo poner el 100 adelante de la línea 20. O sea, da igual, no importa el orden, ya, da igual, son concurrentes. Ahora, vuelvo a mencionarlo. Si ustedes requieren trabajar de manera secuencial, tienen que haber un proceso. Y dentro del proceso, ustedes ya colocarán la secuencia de pasos que quieren que se respete, ¿no? A ver, otro ejemplo, ¿no? Acá también tengo una compuerta. Es una compuerta producto, ¿no? Y está conectada también una compuerta, una de sus patillas a una compuerta de negación. Entonces si quiero hacer la entidad, ya sé, mi caja negra, y veo mis puertos externos. ¿Quiénes son mis puertos externos? SW0, SW1 y LED. Ahí está.
Son mis 3 puertos externos. Entidad, le estoy poniendo el nombre que se llama NOT1 AND, ese es el nombre de mi identidad, es port, abro el puerto, y genero, ¿no? SW0, entrada del tipo CTLogic, SW1, entrada del tipo CTLogic, LED, ¿no? Salida tipo CTLogic. Cierro lo que es el puerto, perdón, cierro la entidad, end y el nombre de la entidad, y luego abro la arquitectura, que se llama gate de la entidad que se llama NOT1-AND, se abre el Belly, hago todo el comportamiento. En este caso, LED se le asigna el valor de SW0, producto, ¿no? ¿Con quién? Con la negación de SW1. Y cierro lo que es la arquitectura de nombre gate. Ahora, ese circuito, ¿no? Que acabo de presentar se puede resolver de diferentes formas, ¿no? Aunque no lo crean, ¿no? Entonces era tan sencillo, un circuito tan sencillo, ¿cómo se puede dar diferentes formas o variantes, ¿no? Ah, ya, entonces, miren, pudo haber trabajado como la PPT anterior, o simplemente también puedo generar una señal intermedia, ¿no? Esa señal intermedia, por ejemplo, ahí se está llamando SW1-N, ¿no? Entonces, miren, en esta figura del lado izquierdo, ¿no? Puedo haberlo trabajado de frente, miren. Acá tengo la negación, ¿no? Perdón, SW1-N, que es la señal intermedia. Se le está asignando, ¿quién? La negación de SW1, la negación de SW1. Y para la respuesta de LED, ahora los agentes a interactuar vendrían a ser SW0 y SW1-N. Ahora, también puede haber puesto esa señal intermedia como primera línea, ¿no? Y la línea de respuesta, no, y la señal intermedia en la segunda línea, ¿no? Algunos dirán SW0 y SW1. Acá saldrá error, ¿no? Porque si no existe SW1 o no tiene valor el SW1-N, ¿cómo va a poder ejecutar esta línea? ¿No? Entonces, lo vuelvo a mencionar, no importa el orden. No importa si él estuvo primero, segundo, si necesita un requisito previo para que funcione, ¿no? Sería lo lógico pensar así, ¿no? Pero no, son señales concurrentes y todas funcionan simultáneos, da igual como le digo el orden en que esté colocado. Basta que esté y se va a ejecutar, ¿no? Se va a ejecutar. De igual manera, ¿no? Tengo ahí las compuertas. Tengo que tomar primero la caja negra, ¿no? Miren, línea 1 y 2, la librería. Ahí está la librería. Línea 3 a la 6, la entidad. Entity lógica esa entidad se llama lógica es. Abro lo que es el puerto. De ahí se abre el puerto. Y acá tengo A, B, C, D, E, F. Todos ellos son entradas. Puedo hacerlo uno a uno, como en los ejemplos anteriores, o en este caso son varios y del mismo tipo. Entonces los puedo juntar. Pongo de la A hasta el F, entradas, señal tipo binaria, STL, X1, X2, X3, que es la salida, out, también son del mismo tipo, por eso los agrupo, STL. Y cierro la entidad que se llama lógica. Abro la arquitectura que se llama booleana de la entidad que es lógica, abro el belly, y aquí le voy a dar el comportamiento, ¿no? Entonces, en este caso el comportamiento que es X1 toma tal valor, X2 toma tal valor, X3 toma tal valor, ¿no? Entonces, aquí yo tengo ya lo que es el belly, y luego cierro, ¿no? Lo que es la arquitectura que se llama booleana, ¿no? La arquitectura que se llama booleana. Si tengo, por ejemplo, en este caso, que tengo un diseño que ha pasado la fase de condiciones iniciales, ¿no? Entradas y salidas, generación de las variables de entradas y salidas, la tabla de verdad, las reducciones, ¿no? Y luego han quedado en las ecuaciones lógicas, ¿no? En este caso. Entonces, de ahí ustedes pueden también pasarlo ya al VHDL. Como en este caso, ¿no? Se tiene igual de la línea 1 a la línea 2, las librerías, de la línea 3 a la línea 6, lo que es la entidad, ¿no? Esta entidad se llama lógica, es puerto, aeropuerto, ABC, aquí está ABC, tiene eso, mis entradas, INC, del tipo CTLogic, X, Y, Z, ahí está, vendría a ser mi salida, out, ¿no? Salida, y cierro la entidad que se llama lógica. Arquitectura, nombre de la arquitectura a logic, ¿de quién? De la entidad que se llama lógica, es, abro el Belly, y aquí está su respuesta, ¿no? Estas ecuaciones, ¿no? Hay que pasarlas a
al VHDL, ¿no? Entonces, hace un momento hice ejercicios justamente de poder pasarlos de manera booleana, ¿no? De valores a booleanos. Entonces, de aquí tenemos, ¿no? A negado, B negado, C negado, ¿no? Not A, not B, not C. ¿Qué más? Más el siguiente, ¿no? A, B, C, ¿no? O negación de A, B y C, ¿no? Y ahí está el tercero. Entonces, así voy pasando uno a uno, X, Y, Z, ¿no? Y cierro en lo que es la arquitectura que se llama alloc, ¿no? Alloc. Y ya está, ¿no? Entonces, miren, acá hay un programita ya más estructurado, ¿no? Ahí están las tres partes importantes, la librería, la entidad, la arquitectura. Está cómo hemos declarado la entidad, todos los puertos externos a la caja negra. Está el Baying, que vendría a ser el comportamiento, ¿no? Que va a adoptar mi circuito. Ahí está. Y ahí tenemos pues, el conjunto de estas tres partes, un programa, ¿no? Ya el programa todo entero. No sé si hasta acá hubiera alguna cosa, ¿no? Hemos visto hasta ahora el método de diseño combinacional, ¿no? Explicación del sistema, determinar entradas y salidas, la construcción de la tabla de verdad, las ecuaciones mínimas, y de las ecuaciones mínimas el esquemático, y de ahí ya viene el VHDL, ¿no? Como es este caso, ¿no? Entonces, esta tabla de verdad viene de toda una secuencia de diseño, y termina aquí tabla de verdad, ecuaciones lógicas, y luego estas ecuaciones lógicas son las que se están implementando, ¿no? En el VHDL para luego pasarlas pues, a su simulación con el FPGA, ¿no? Ahí está, ¿no? Son todas las fases que debemos trabajar. Esta parte ya lo dejo para el día de mañana, dado que mañana ya vamos a ver nuestro primer laboratorio, ¿ya? Entonces esto lo voy a dejar para mañana. Y no sé si hasta ahí hubiera alguna consulta. Ya, no te olvides también la lista, la asistencia de un proyecto. ¿Cuánto? Sobre todo se hace